nuestro conferencista de hoy, el profesor Jairo Iván Peña. Él es economista y estudió Derecho en la Universidad Nacional, hizo su maestría en Filosofía en la Universidad Nacional. Su tesis de maestría versó sobre Wittgenstein y la crítica de la racionalidad. Ha sido profesor y decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Sus áreas de investigación son principalmente Wittgenstein, filosofía del derecho y lógica y razonamiento jurídico. Los dejo entonces con el profesor Jesús. Gracias. Buenas noches. Me ha correspondido el tema de lógica y derecho, y esto plantea un par de consideraciones previas. Lo primero que tiene que plantearse uno es ¿con qué tiene que ver el derecho? Más que una definición de derecho, entre otras cosas, porque es uno de los puntos controversiales en filosofía del derecho. ¿Cómo se puede definir el derecho? Pero uno podría plantear incluso la idea a la inversa. ¿Con qué no tiene que ver el derecho? Y ya la cosa se pone más difícil. Porque desde el punto de vista empírico, uno encontraría bastante trabajo en ubicar algo que no tuviera que ver con el derecho. Algo similar a lo que ocurre. Yo trabajé en alguna época con temas arancelarios. En el arancel de aduanas están clasificadas todas las cosas que existen y que pueden tener eventualmente algún valor pecuniario. Y cuando en alguna posición arancelaria hay la más mínima vaguedad o ambigüedad, siempre se abre una suposición que dice las demás. O sea, ahí va a caber todo. En el derecho pasa una cosa similar, todo cabe. Y esto nos plantea consideraciones que pueden resultar interesantes para el conjunto de disciplinas distintas al derecho mismo, del conjunto de saberes distintos al derecho y a las ciencias en general. Es cómo utilizar la lógica. Un poco esa va a ser la idea que vamos a trabajar acá. ¿Para qué sirve la lógica? ¿Para qué puede servir la lógica? ¿Cómo se viene usando la lógica? Y yo voy a partir de una consideración básica. Va a ser el punto de arranque, y es una noción de argumentar. Voy a partir de la noción de argumentar más amplia. Argumentar consiste en ofrecer razones, buenas razones, sobre cómo es un aspecto del mundo o sobre lo que debemos hacer frente a determinadas circunstancias. Y en un sentido más específico, justificar una decisión jurídica depende de que efectivamente se ofrezcan razones del tipo adecuado. Yo voy a partir de unas consideraciones ligadas más a la filosofía del lenguaje o a la filosofía en general que a la lógica misma, porque después intentaré recuperarlas. Voy a apoyarme en nociones de Wittgenstein sobre el tema del lenguaje, y parto de una de las más básicas que él maneja, la noción de juego del lenguaje como conjunto sistemático de expresiones lingüísticas ligadas a acciones y regladas, sometidas a regulación, en el entendido de que nos encontramos siempre en presencia de una multiplicidad de juegos de lenguaje y no un todo unificado como es el lenguaje. Esto lo vamos a recuperar más adelante cuando examinemos en qué sentido podemos trabajar los sistemas lógicos, y los vamos a asumir como una cierta variedad de juegos de lenguaje. No vamos entonces a contar con una única manera de referirnos a una actividad que es, digamos que primordialmente humana, como es el razonar. No hay una única manera de razonar, no hay una única manera de expresar el control de los razonamientos, que es una de las ideas que quiero trabajar a propósito del tema de la lógica y el derecho. La idea es que
en este contexto no podemos contar con juegos de lenguaje privado. No hay algo parecido a un juego de lenguaje privado, sino que tiene que haber una base de intercomunicabilidad, una base de tipo social. Lo que sucede es que estos juegos de lenguaje no nacen de la nada. No hay un surgimiento ex nihilo de los juegos de lenguaje, sino que en general emergen de la imagen del mundo como conjunto de convicciones interrelacionadas y en las cuales se plantean las condiciones de significatividad del lenguaje, los criterios de aplicación conceptual, la pertinencia de determinadas preguntas y respuestas y todo lo correspondiente a decisiones relativas a la verificabilidad de verdad o falsedad cuando se llega a juzgar. Eso nos lo indican las imágenes del mundo. Si hablamos de cálculos y de cálculos interpretados o de lenguajes formalizados, nosotros debemos tener presente que en el momento en que nos planteamos la utilización de ellos, debemos siempre contar con un background, con un trasfondo que estará constituido por la imagen del mundo, por esa red, ese conjunto interrelacionado de creencias, de una serie de proposiciones empíricas especiales que son denominadas por Wittgenstein imagen del mundo, como algo dado, culturalmente producido y que no es fruto de una decisión individual, sino que es sencillamente, si se quiere, la resultante de una dinámica de tipo social. Y esto es bien interesante que lo tengamos presente. Los sistemas conceptuales se configuran en el seno de la imagen del mundo que nosotros manejamos. No hay, y eso es una tesis que se podrá discutir todo lo que se quiera, pero es también un punto de partida, no hay sistemas conceptuales completamente separados de la red de creencias de aquellos que se plantean elaborarlos y luego utilizarlos. Hay una idea de trasfondo, de contexto, de las certezas y de las dudas que se manejan, y esto es básico para el derecho. La idea es que siempre tendremos que contar con una especie de telón de fondo con respecto a las cuales se evaluarán las pautas que van a servir para tomar decisiones de orden jurídico. Vuelvo a insistir, esto es lo que vamos luego a trabajar con la lógica. La idea de estas proposiciones empíricas especiales es que están en una situación intermedia entre las proposiciones empíricas comunes y corrientes, las descriptivas, las existenciales y las proposiciones de tipo lógico. Es una situación intermedia, más blandas que las lógicas, pero más duras que las proposiciones empíricas normales. En el terreno probatorio se conocen, o algo bastante cercano, afín, tiene el nombre de máximas de la experiencia o de sentido común. Estas nociones de sentido común se parecerían bastante a los sistemas, a los componentes de ese sistema de creencias. Una idea adicional es que difícilmente puede llegar a plantearse que las imágenes del mundo se digan en correctas o incorrectas. Están dadas, así como uno podría plantear que hay gramáticas correctas o gramáticas incorrectas. Están en varios sentidos socialmente dadas. Y hay una correlación entre forma de vida e imagen del mundo. Las formas de vida como las maneras de actuar, las prácticas, los usos, las costumbres, los procedimientos, los sistemas de reglas y los métodos que se trabajan. Yo estoy haciendo énfasis en todo esto porque la idea que vamos a manejar en adelante es que los dispositivos lógicos resultan aplicables siempre y cuando partamos de un trasfondo adecuado en la medida en que la contextualización del dispositivo lógico que vayamos a utilizar efectivamente nos sirva para los propósitos que estemos buscando. Las formas de vida en el sentido más amplio corresponderían a la noción de cultura. En ese sentido es independiente de cada uno de nosotros como individuo aislado, pero nos marca en pensamiento y acción. No es una determinación directa, una determinación digamos que ineluctable, ineludible, pero sí una especie de determinación en última instancia. Voy entonces ahora a plantear una idea de base que tiene relación con lo que acabo de mencionar, y es que la inferencia lógica se puede considerar como parte de un juego de lenguaje.
y quien lleva a cabo inferencias lógicas en el juego del lenguaje, lo que hace es seguir determinadas instrucciones dadas en el aprendizaje del juego del lenguaje mismo. Hay una, yo no sé si ya la evocaron aquí, pero hay una figura bien interesante a propósito del logo que se utilizó para el ciclo de conferencias. A propósito, tal vez ya lo mencionaron, en Gödel Scherbach se menciona la situación entre Aquiles y la tortuga planteada por Lewis Carroll, en donde todo el tiempo está preguntándose el porqué de las reglas de inferencia en ese diálogo imaginario entre Aquiles y la tortuga, y ese es el tema básico, y por qué se infiere así, y qué razón hay para inferir así, y por qué esta regla, y qué hay detrás de esta regla, otra regla, y qué hay detrás de la otra regla, y así sucesivamente. Llega un momento en que se nos tienen que agotar las razones, llegamos a un fondo gramatical y nos encontramos sencillamente con que el juego del lenguaje no va a tener, el juego del lenguaje lógico no va a tener una fundamentación por detrás de las reglas que lo rigen. Y eso va a ser muy interesante que lo tengamos presente a la hora que evaluemos los dispositivos que se manejan hoy en día en derecho. Entonces, voy a hacer una primera consideración antes de entrar en este nivel de detalle. Y es que, y lo voy a reiterar hacia el final de mi intervención, la idea es que los sistemas lógicos estructurados permiten controlar con precisión adecuada aspectos parciales de un determinado orden conceptual. En ese sentido, la lógica cumple una primera función de control de calidad del razonamiento como producto y del producto del razonamiento en sí mismo. La argumentación como proceso y la argumentación como producto es controlada en términos de calidad por el dispositivo lógico que se está utilizando. Entonces, la idea es que esto permite la determinación de conceptos o la evaluación de razonamientos mediante instrumentos analíticos que resultan eficaces siempre y cuando estén situados en el contexto apropiado. Los sistemas lógicos se erigen así como marcos de argumentación o de uso argumentativo del lenguaje. Hoy en día, pues, de todos es sabido, eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estas jornadas, pero la lógica formal nos ofrece un repertorio amplio de sistemas lógicos que se constituyen en marcos de razonamiento, o de control de calidad de razonamiento, en el análisis de la formulación de enunciados y de inferencias entre estos. Esta precisión es muy importante porque con alguna frecuencia incurrimos en un manejo un tanto falaz relativo a la aplicación de la lógica. Ahí sí que incurrimos en una confusión del estilo de la que nos planteaba paradójicamente McLuhan cuando nos decía, a propósito de la galaxia de Gutenberg y de la idea global, que el medio es el mensaje. En este caso, el dispositivo lógico es el que define la corrección, pero la gran pregunta que siempre va a haber, y en derecho es permanente, es ¿en qué términos defino el dispositivo lógico? ¿A cuál acudo? ¿Cuál es el más apropiado para obtener qué tipo de resultados? Y digamos que aquí estaría el quid del asunto. En líneas generales, estamos partiendo de que la actividad profesional del jurista está marcada primero por una situación de debate, y como presupuestos se asumen el conocimiento del derecho y una habilidad para argumentar. En el caso del derecho nos encontramos en una situación especial porque el objeto, la materia prima del trabajo del jurista es el lenguaje, de manera análoga como podría ser eventualmente o pudo haber sido para el filólogo y para el lingüista, pero además de ser objeto es herramienta de trabajo. O sea, actúa sobre el lenguaje porque trabaja sobre la determinación del significado de enunciados normativos al interpretar, pero al mismo tiempo es su vehículo para fundamentar tomas de posición. Entonces es objeto y es instrumento de trabajo todo el tiempo. Como ya ha habido ocasión de plantearnos aquí antes, la idea es que el paradigma de razonamiento normativo, de razonamiento jurídico es la sentencia judicial. Entonces, es el modelo más representativo de ejercicio argumentativo en el terreno del derecho. Y lo que se predica de un buen razonamiento normativo, de una buena sentencia judicial, es que sea sólido.
es decir, que se encuentre justificada o bien fundamentada, y esto supone dos condiciones básicas. Uno, que las premisas sean aceptables. En general se dice que las premisas en el razonamiento deductivo, si estamos hablando de un razonamiento, de una argumentación sólida, deben ser verdaderas, pero ya veremos en su momento la determinación de la verdad de enunciados empíricos solo puede considerarse en términos de aceptabilidad y no de verdad absoluta, y además debe contarse con una estructura formalmente correcta, lógicamente correcta o formalmente correcta si estamos hablando de argumentaciones de tipo deductivo. Una manera especialmente importante, interesante, útil de acudir a la lógica en el ámbito de la argumentación jurídica es para hacerle control a los argumentos, para la identificación, reconstrucción, análisis y evaluación de argumentos. Allí la lógica, y por lógica por lo pronto vamos a entender lógica deductiva y lógica inductiva, con las reservas que puede tener el término de lógica inductiva, pero no voy a entrar en ese debate. Nos plantearíamos en principio lógica deductiva y lógica inductiva como los dos dispositivos lógicos más utilizados en el ámbito jurídico, y por lógica deductiva entenderemos en principio lógica proposicional y lógica predicativa. Yo quiero hacer también una salvedad más adelante, espero volver sobre el punto, y es que hay atisbos de esbozos de sistemas lógicos que en principio son susceptibles de ser aprovechados en el campo jurídico, pero con respecto a los cuales no hay sino una única reserva, que ya no voy a mencionar. Se trata de algo que vimos en la última conferencia, la lógica deóntica, como una derivación, o una prolongación, o un desarrollo de la lógica modal alética. Está también la lógica no monotónica o de los condicionales derrotables. Está también la lógica difusa o lógica de los conjuntos difusos. Aquí creo que también se ha mencionado la lógica paraconsistente, pero tanto lógica paraconsistente como lógica difusa, como lógica condicional o de condicionales derrotables, o lógica no monotónica, como los distintos desarrollos e interconexiones. Se habla también de una lógica deóntica paraconsistente, si bien en principio cuentan con potencialidades interesantes para su aplicación en el campo jurídico hasta la fecha. Es posible que en fecha reciente haya habido algún tipo de aplicación interesante, pero hasta la fecha por lo menos no es de conocimiento generalizado la utilización de estos sistemas. Hace algunos años nosotros trajimos aquí a Newton da Costa, el creador de la lógica paraconsistente, y a Carlos Anchurrón. Yo creo que tal vez el más destacado autor, es una opinión personal, de lógica deóntica, ya fallecido él, y a cada uno le hice la misma pregunta por separado, y es, bueno, ¿cómo utilizamos la lógica paraconsistente? Y él era autor de artículos sobre lógica deóntica paraconsistente. Le preguntaba yo a Newton da Costa, y a Carlos Anchurrón le hice la misma pregunta, bueno, ¿cómo utilizamos la lógica deóntica para enfrentar problemas jurídicos de cualquier índole? Y la respuesta fue particularmente sugestiva porque coincidieron, aunque cada uno con terminología distinta, digamos que en dialectos diferenciados, brasileño o portuñol y argentino. La respuesta fue más o menos esta: no tengo ni la menor idea, ni me importa. Sí. No sé para qué puede utilizarse en el derecho la lógica deóntica, me contestó Anchurrón, y Newton da Costa dijo: yo ya creé la lógica paraconsistente, ¿para qué sirve? Ese es problema de mis seguidores, eso no es problema mío. Entonces, esto lo menciono es para que tengamos muy presente que con alguna frecuencia se mencionan repertorios de dispositivos lógicos más para posar de erudición en algunos contextos no muy informados, que porque efectivamente hayan sido probados en la práctica jurídica. En principio, yo estimo, y eso ha sido planteado muy claramente por Anchurrón y por Murín, los dos grandes lógicos argentinos, el primero de ellos fallecido ya, y es que con lógica proposicional, con lógica predicativa, es suficiente para solucionar la gran mayoría de los casos. Algún sector
bastante limitado puede ser atacado con lógica deóntica. La lógica deóntica nos plantea como operadores básicos en paralelo con los de la lógica modal analítica. Recuerden que allá hablábamos de operadores que daban cuenta de lo posible, daban cuenta de lo imposible y de lo necesario. En lógica deóntica se habla no de lo posible sino de lo permitido, no de lo necesario sino de lo obligatorio, y no de lo imposible sino de lo prohibido. Pero es bastante limitado, es limitadísimo digamos, el radio de acción que hoy por hoy ha venido teniendo la lógica deóntica, salvo, digamos, que unos planteamientos bastante básicos e intuitivamente muy claros, como que no puede ser obligatorio aquello que esté prohibido, o aquello que sea obligatorio debe ser permitido, salvo, digamos, que trivialidades de esta índole. No es mucho lo que se ha avanzado en la aplicación de la lógica deóntica en la práctica jurídica cotidiana, digamos, en la práctica jurídica que tradicionalmente se desarrolla en los distintos ámbitos, de los cuales el más caracterizado es el judicial. Entonces, la idea es que en derecho se plantea en relación con el tema de los argumentos, de los enunciados, de las premisas y conclusión, un par de enfoques. Entre otras cosas porque la idea de argumento, de argumentación, mejor, está vinculada a una ambigüedad. Argumentación puede ser el producto de la acción de argumentar o el proceso de argumentar. Entonces yo puedo hablar de la argumentación como un proceso de argumentar, o yo puedo hablar de argumentación como el resultado del proceso de argumentar. Quiero hacer énfasis en esto porque dependiendo de la mayor o menor importancia que le demos al producto o al proceso, va entonces a plantearse una determinada concepción del papel de la argumentación o de la lógica y la argumentación. Si nosotros hacemos énfasis en el producto, o sea, en la argumentación como producto del proceso de argumentar, con mucha frecuencia nos situamos en el ámbito o en la dimensión formal de la argumentación, o sea, en el tema de la forma de argumentación, en el tema de la inferencia desde el punto de vista estrictamente formal. Pero si el énfasis se hace más en el proceso de argumentación, nos vamos a encontrar con algo que es clave y es crucial en el derecho y en cualquier tipo de saber o de disciplina que se plantee la utilización sistemática de la lógica. En general, desde el punto de vista formal, uno tiene las premisas dadas y se trata de establecer una secuenciabilidad o una derivabilidad o una consecuenciabilidad que, partiendo de las premisas, llega a la conclusión. El problema es que en la vida real las premisas no están dadas, solo en los libros de texto están dadas las premisas. Las premisas hay que determinarlas y ese proceso de determinación de premisas plantea problemas. La primera tesis que quiero plantear es que si bien la lógica, y entiendo por lógica por ahora, tanto la deductiva como la inductiva, con la salvedad que eso tiene, más adelante lo veremos, es esencial, es insustituible, es condición necesaria, pero no es suficiente, porque siempre habrá necesidad de establecer premisas a partir de las cuales sí se plantea como tema el encadenamiento de estas premisas con miras a llegar a una conclusión. Entonces, yo voy a estar siempre muy pendiente de cuál tipo de enfoque estamos considerando. Argumentación como proceso, argumentación como producto. En la argumentación como producto, dimensión formal. En la argumentación como proceso, la dimensión material, estrechamente ligada al problema de la determinación de premisas y a la calidad de las conclusiones que se obtienen. Como es un lugar común, si yo tengo una máquina, un dispositivo, y yo introduzco basura, me va a procesar basura y el producto será basura. Puede ser hasta basura verdadera, pero trivialmente verdadera. Si yo quiero llegar a conclusiones interesantes, tengo que partir de premisas interesantes, y ya eso es bastante difícil si únicamente recurro a la lógica deductiva o el sistema lógico deductivo. Necesito más que eso, es un poco la idea. Entonces, yo quiero reivindicar la importancia de la lógica
para un conjunto de tareas que se desarrollan en derecho, que tiene que ver, varias de ellas, con la determinación de premisas. Tiene que ver, por ejemplo, con el análisis conceptual de los enunciados normativos. Tiene que ver también con el problema de detectar consistencias o inconsistencias en el seno de esos enunciados normativos o en el seno de sistemas complejos de enunciados normativos, como se conocen los ordenamientos jurídicos o los sistemas jurídicos. La lógica es muy importante para eso, pero digamos que el continente, el conjunto de problemáticas y de complejidades no es agotado por esa lógica desde el punto de vista deductivo. Entonces, una vez más sobre lo mismo, teniendo siempre presente que la lógica es, a mi modo de ver, el primer paso o el primer eslabón en la cadena, es supremamente útil, pero, y esta es una manera de salir del paso a los críticos de la lógica en el derecho, no va a permitir, como ya lo decía, agotar esa problemática. Nos va a plantear, y eso es clave, eso es importantísimo, si hay una suerte de calidad, ese es el control de calidad al que yo me refería en los términos de las relaciones inferenciales, si hay una adecuada presentación desde el punto de vista de esquemas o de formas de los argumentos que se utilizan en el derecho, pero ojo, la lógica no nos va a permitir determinar si las conclusiones son verdaderas o falsas, en tanto que la lógica no es la que me permite establecer cuáles son las premisas verdaderas o falsas de las cuales yo puedo inferir verdad o falsedad según que el procedimiento lógico sea válido o no lo sea. Entonces, se trata simplemente de disponer de un conjunto de técnicas de control formal sobre procesos de razonamiento. Importante, sí, solo sí se tiene presente que ese control formal es clave pero limitado. Y esta es un poco la idea. Entonces, una vez que cubramos desde el punto de vista de la dimensión formal de la argumentación y el razonamiento en general, entonces entramos a considerar el tema de la inferencia y el tema de ese inferir, a qué corresponde. Ahí es donde la lógica deductiva nos hace unos aportes bien significativos, bien importantes, y ahí es donde diría yo que empezamos el trajinar desde el punto de vista jurídico, aunque yo quiero hacer una pequeña digresión. Tal vez en los últimos 35 o 40 años, en donde más sistemáticamente se ha trabajado la argumentación en contextos reales es en el derecho. Sin embargo, en otros campos del saber, si bien en los libros de texto hay ejemplos de corrección formal de argumentos, de manera sistemática se usa poco la lógica, y eso es bien interesante. Estoy hablando de campos científicos distintos a las ciencias formales. Pues, obviamente las ciencias lógicas pues, tienen su razón de ser. En matemática, bueno, ya dices que me comentas que vas a hablar de Polya, sería bien interesante mirar hasta qué punto juega o no un papel importante explícito la lógica. Aquí por lo menos en nuestro medio hay cierta desconfianza entre los matemáticos con respecto a los lógicos, pero eso será tema, me imagino, de la próxima intervención. En economía, por ejemplo, no se han generalizado los cursos de lógica, y menos de lógica aplicada. En derecho, en nuestras facultades de derecho, solo muy recientemente se han incorporado de manera obligatoria, allí sí, los cursos de argumentación, los cursos de lógica, pero en otros campos el saber es bastante poco lo que se ha hecho en términos de lógica aplicada. Insisto, digamos que desde el punto de vista formal sí uno encuentra, no sé, en campos como la lingüística, como la psicología, por ejemplo, la inclusión en el pensum de asignaturas de lógica, pero en donde hace bastante falta el trabajo es, vuelvo a insistir, en la lógica aplicada, en la lógica acotada a determinados campos del saber o del conocimiento. Quería hacer esa precisión. Ya de la deducción estuvo hablando los Douglas. En general querría detenerme un poquitico en la deducción. La idea de la deducción y la idea de la inducción ya
son bastante más conocidas. Voy a comenzar por la abducción. En principio se supone que en una serie de campos relativos a controversias jurídicas, como es el campo judicial, lo primero que se hace es trabajar con las hipótesis que van a ser objeto de discusión en el terreno judicial propiamente dicho. Entonces nos encontraremos con hipótesis en el ámbito de lo criminal, por ejemplo. ¿Quién fue el responsable de determinado tipo de acto criminal? Dentro de distintas versiones, ¿cuál se considera la versión más plausible en principio? Esto corre por cuenta de ejercicios de abducción o de lo que se denomina retroducción, y de eso ya estuvo hablando con suficiente detalle Douglas. Pero, es decir, sin hipótesis previas es muy difícil plantear los debates en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial. Una vez formuladas las hipótesis, y esas hipótesis darán lugar en su momento a decisiones de gran trascendencia, de un alto grado de importancia, decisiones relativas, por ejemplo, a la pérdida de la libertad, a que alguien sea objeto de una medida previa privativa de la libertad sobre la base de unas hipótesis plausibles. Una vez que se formulan las hipótesis, los razonamientos de tipo inductivo se van a encargar del tema de la contrastación. No voy a eludir aquí toda la discusión popperiana sobre verificación, comprobación, constatación o falsación. Hablemos de contrastación en general entre la hipótesis y aquello que está siendo percibido, observado o registrado. Entonces, va a ser la inducción la que nos permita establecer que aquello inicialmente conjeturado por vía abductiva pueda ser considerada como una hipótesis, como una premisa aceptable y en principio verdadera en un proceso de razonamiento, y esto lo que va a permitir entonces la aplicación de la deducción sobre la base de premisas que se consideran verdaderas o aceptables porque corresponden a hipótesis que ya fueron objeto de un cierto grado de corroboración. Entonces ya podemos pasar allí sí a plantearnos el ejercicio de las actividades deductivas, o mejor, de los procesos deductivos con un cierto nivel de detalle. En general, teniendo siempre la sentencia judicial como el paradigma, como el modelo del razonamiento jurídico o de la argumentación jurídica, nos encontramos con que la forma de la sentencia corresponde justamente a la del condicional, con un antecedente y un consecuente. Si se dan una serie de premisas, entonces llegaremos a una conclusión. Técnicamente en derecho a esas premisas se les llama en una sentencia los considerandos, y a la conclusión se le llama la parte resolutiva o dispositiva de la sentencia. O sea, es la decisión propiamente dicha. Entonces se parte de unas premisas considerandos para llegar a una conclusión o decisión en ese caso. Los considerandos o premisas se dividen en tres grandes bloques: enunciados normativos generales, que corresponden al fundamento normativo; las definiciones, correspondientes a los conceptos que se utilizan en los enunciados normativos; y los enunciados empíricos, descriptivos de hechos que hayan sido debidamente probados en el curso del proceso judicial. Entonces tenemos tres grandes bloques de premisas. Hablamos de los enunciados normativos generales como fundamento normativo porque lo primero que se hace en el terreno jurídico es adscribir significado, atribuir significado, imputarle significado a unos enunciados portadores de la orden que el sistema jurídico quiere transmitir. Con esto quiero insistir en un punto: un enunciado normativo tiene que ser determinado en su significado a la luz de las circunstancias del caso. Es decir, tenemos que contar con una ubicación en coordenadas espaciotemporales de esa orden que está, esa orden por simplificar, digamos, esa orden o esa situación que se está planteando en el enunciado normativo general. No puede uno incurrir en la ingenuidad de creer que el significado es unívoco y perenne. Los significados cambian con el curso del tiempo, cambian con las dinámicas sociales.
tienen que ser siempre asumidos en una perspectiva diacrónica. Las definiciones, buena parte de la creación de derecho en el terreno del ámbito judicial se da por la vía de la estructuración de decisiones relativas a las definiciones, es decir, a las características definitorias de las palabras, términos o expresiones contenidas en los enunciados normativos generales. Entonces, allí se está permanentemente creando derecho. Y tenemos los enunciados empíricos que han sido objeto de prueba o de corroboración o de contrastación, ya lo había dicho yo en su momento, en donde más se parece o en donde existe un nivel de parecido, de semejanza, de interrelación analógica muy fuerte entre la actividad científica propia de las ciencias fácticas en general y el derecho, es justamente la prueba de los enunciados empíricos. Aquí un juez opera como un científico en general. Incluso uno encuentra expresiones bastante significativas en ese sentido en autores tan disímiles como Leibniz. Leibniz, bueno, hay un sesgo profesional de alguna manera, pero Leibniz llega a afirmar que la mejor manera de aprender lógica es estudiar detenidamente los razonamientos y fallos de los jurisconsultos romanos. Digo que hay un sesgo porque de todas formas Leibniz era abogado, entonces pues, además de otras cosas, todo lo que hizo en lógica y en matemática, él era abogado, entonces digamos que ese tipo de cercanía podría mostrarse allí. Pero es bien curioso que Popper propone como paradigma, como modelo de la actividad científica el foro judicial, el proceso judicial. Dice, nada es más parecido a un adecuado modelo de investigación científica que lo que se da en el proceso judicial en general, en donde el juego de prueba y contraprueba, en donde el juego de falsación con respecto a las distintas hipótesis planteadas, lo que nos está diciendo es que deben existir controles para la producción de conocimiento. Entonces, a partir de estos tres considerandos, de tres tipos de considerando estos tres tipos de premisas, se puede llegar a la parte resolutiva o dispositiva, que no es otra cosa que una norma individual, o sea, una decisión individual. Pero cuidado, aquí hay que formular una advertencia, porque uno podría considerar que se produce más o menos de manera automática el paso de las premisas de la conclusión, de los considerandos de la parte resolutiva, y eso no es tan cierto. Y no es tan cierto porque hay que siempre preguntarse, ¿y de dónde surgen estas premisas? Por eso durante mucho tiempo, hasta hace relativamente poco, se consideró que el razonamiento judicial era muy simple. Había sencillamente un silogismo judicial, así se llamaba. Se partía de una premisa mayor la norma, premisa menor los hechos y conclusión. Es decir, era de una simplicidad absoluta. Bastaba contar con la norma, y la norma era lo que aparecía escrito en una ley. Los hechos no tenían ningún problema, estaban dados. Entonces tenía premisa mayor norma, premisa menor hechos, y de manera automática se podía inferir la conclusión. Esto hoy en día es absolutamente cuestionado, e incluso un modelo como estos no es otra cosa que una también hipersimplificación de lo que ocurre en la realidad. Cada una de las premisas va a corresponder a la conclusión de un subargumento, que es lo que vamos a mirar a continuación. La idea entonces es que, en principio, las sentencias, las decisiones judiciales, prototipo de las decisiones jurídicas, parten de un problema. Ese problema es regularmente formulado en términos de una pregunta. La respuesta a esa pregunta va a corresponder a la conclusión, es decir, a la decisión de la sentencia. Entonces, problema, planteamiento interrogativo del problema, respuesta al interrogante como conclusión del argumento central, y argumento central apoyado en premisas del tipo de las que ya acabamos de ver.
Entonces, en este sentido, la lógica ha aportado bastante en términos de control de las relaciones que hay entre premisas y conclusiones, o entre premisas, subargumentos, conclusiones, premisas como conclusiones de subargumentos y premisas de las cuales parten esos subargumentos. Uno podría entonces eventualmente contar con una reconstrucción de una decisión judicial más detallada que la que vimos. La que vimos tiene sencillamente 3 premisas y una conclusión. Lo regular es que haya árboles de este estilo: una conclusión apoyada en una premisa normativa, en premisas fácticas, las premisas normativas apoyadas en subpremisas y las subpremisas como conclusiones de subargumentos, y así a distintos niveles. Entonces yo puedo decir que las premisas principales que llevan a la conclusión del argumento central serían 1 y 2, y constituirían las subpremisas de apoyo a las premisas del argumento central, las 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Y estas a su turno serían, en el caso de la 2, 2, consecuencias de subargumentos que serían del estilo de los que están aquí mencionados. Es muy interesante ver cómo ese control de calidad del razonamiento deductivo por vía de la lógica, en este caso de la lógica proposicional, nos puede servir para establecer la consistencia en esta cadena argumental, y esto es bastante interesante. Entonces, en la vida real no son 3 premisas sencillas, sino cada premisa va a corresponder a la conclusión de un subargumento, y cada premisa del subargumento va a corresponder a conclusiones de subargumentos. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿y hasta dónde vamos a llegar en la reconstrucción argumental? Porque uno de entrada podría plantearse pues que habría una especie de regresión al infinito, ¿no? O sea, yo siempre tratando de determinar las premisas de las premisas de las premisas. El punto en el cual uno para en este tipo de reconstrucción es el punto con respecto al cual no hay discusión, no hay debate. Hay ciertas situaciones de tipo interpretativo, si se trata de premisas normativas, o de tipo fáctico, que no son discutibles. Si alguien murió o no murió, en ciertos contextos no es discutible, en otros sí lo es. Yo siempre he puesto el ejemplo de que si aparece un cadáver con varios meses, según los exámenes de los médicos legistas de fallecido, pues nadie va a discutir que el señor está muerto. Ahí para la discusión. Pero si estamos en presencia de muerte cerebral, por ejemplo, o estamos en presencia de la discusión a propósito del aborto, o sea, en qué momento se puede hablar o no de vida humana, o en qué momento se puede hablar de que haya dejado de vivir una persona, allí sí que entra a ser pertinente este tipo de desdoblamiento y este tipo de reconstrucción argumental. Digamos que hasta aquí continuamos en el ámbito de del control formal de validez. Seguimos en el ámbito de la dimensión formal de la argumentación. Quiero pasar a la dimensión material de la argumentación, y esa dimensión material de la argumentación lo vemos en cada uno de los extremos que se dan en el razonamiento jurídico. Extremos que tienen que ver con principios muy generales, con principios que rayan, que colindan con pautas de tipo moral, o con la valoración probatoria de sucesos, de hechos, de eventos de carácter fáctico, descritos mediante enunciados empíricos. En esos dos extremos siempre nos vamos a encontrar con el problema de cómo determinar adecuadamente las premisas que nos van a servir para esa arborescencia que acabamos de mencionar. Bueno, ¿y yo cómo hago para determinar cuáles son las premisas? Ese sería, digamos, el papel de un análisis, de un examen de la dimensión material de la lógica. Y esa dimensión material entonces estará ligada a el problema de la determinación de las premisas, que es de lo que se ocuparía. Si estamos hablando, por ejemplo, de principios encontrados o derechos fundamentales encontrados, el derecho de libertad de expresión versus el derecho a la intimidad, o el derecho a la vida versus libertad de cultos o libertad religiosa, etc., nos vamos a encontrar con que los principios generales, entre más generales son más amplios, y con mucha frecuencia van a entrar a colisionar entre sí.
Nuestra Constitución se caracteriza por eso. Yo creo que todos a estas alturas ya hemos oído hablar de los derechos fundamentales y de las tutelas, ¿verdad? En prácticamente todos los casos de vulneración a derechos fundamentales, bueno, no en todos, pero en un gran número de casos nos encontramos con que es frecuente la colisión de principios, la colisión de derechos fundamentales. Entonces, ahí se plantea un problema clave, y es cómo escoger en función de buenas razones aquel tipo de consideración que pese más que otra. Y ahí ya la lógica deductiva no nos puede servir de ayuda, no viene en nuestro auxilio. Tienen que haber criterios extralógicos que estarán, entre otras cosas, fundamentados en esa imagen del mundo y en esa forma de vida que fue con aquello con lo que empecé mi exposición. ¿Qué es primero? ¿El derecho a la vida o el derecho a la libertad? Eso va a depender de las circunstancias del caso concreto. Y esas circunstancias del caso concreto están ligadas al problema del contexto y de la situación. Y las situaciones corresponden a la convergencia de factores situacionales objetivos y factores situacionales subjetivos. Todo esto corresponde a información extralógica. Y si ustedes quieren, corresponde más a criterios semánticos que a criterios formales desde el punto de vista lógico, y son esenciales a la hora de plantearnos cómo determinar las premisas o cómo escoger las mejores premisas. En el otro extremo, en el extremo que tiene que ver con cuál es el tipo de hipótesis de los hechos que debe considerarse probada en un proceso judicial, el problema de alguna manera es similar. ¿Cómo hago yo para escoger la mejor hipótesis fáctica correspondiente a unos hechos dados? Ese es un problema que entonces tiene que ser objeto de un ejercicio de ponderación, pero ya de tipo fáctico. ¿Cuáles son las buenas razones que me permiten a mí establecer que un determinado tipo de hipótesis fáctica debe preferirse a otra? Y aquí nuevamente, pero por vía indirecta, entra a jugar un papel importante la lógica. La idea es que en orden al tema probatorio nos encontramos con que hay en el ámbito jurídico una teoría de la prueba y una teoría del juicio. De la teoría de la prueba, en términos de conocimiento y en términos de verdad, se encargaría la epistemología, y en lo que tiene que ver con la teoría del juicio, la lógica y las inferencias propias de los distintos tipos de razonamiento se encargarían de dar cuenta de los hechos. Entonces, hay una convergencia entre lógica y epistemología a la hora de plantearnos cuáles son los hechos que se deben considerar probados en un proceso judicial. Y bueno, nuevamente, esto tiene que ver con esa dimensión material de la argumentación. Entonces, nuevamente también, ya la lógica deductiva o la lógica en general no me va a servir de instrumento para escoger las premisas consideradas aceptables, razonablemente aceptables, o las más adecuadas en términos de aceptabilidad, las que puedan considerarse como verdaderas, sino que entramos entonces a otro tipo de consideraciones. Tenemos problema de tiempo, entonces no alcanzamos a detenernos demasiado en esto. Estábamos también planteando que esa imagen del mundo incluye la determinación de los sistemas conceptuales que se deben utilizar. Y esos sistemas conceptuales abarcan, para lo que tiene que ver con la prueba de hechos, con taxonomías del estilo de lo que corresponde a la definición de hechos, definiciones estipulativas, valga decirlo, es decir, no son definiciones estrictamente lexicográficas o léxicas, sino estipulativas, para efectos de la definición de hechos en el curso de los procesos. Entonces hablamos de hechos como estados de cosas y cambios de estados de cosas, y un estado de cosas como una situación. Yo creo que esa podría ser una aproximación eventualmente cercana a mundo posible, pero bueno, es otra discusión. Y cambios en estados de cosas. Entre situaciones y eventos, acontecimientos, sucesos y procesos, hay distintos tipos de esquemas conceptuales que nos permiten dar cuenta de lo que acaece o de lo que ocurre. Entonces, ahí la actividad
jurídico-probatoria se aproxima bastante a la ciencia fáctica. Se trata de establecer en líneas generales las interconexiones que hay en los distintos hechos que puedan ser objeto del examen jurídico, hechos del mundo físico o hechos psicológicos, dependientes o independientes de la voluntad, los hechos del mundo físico o las omisiones, y hechos psicológicos que pueden tener que ver con estados mentales, con acciones mentales. La idea es entonces que uno u otro tipo de hechos es susceptible de ser confrontado por vía de la actividad probatoria. Seguimos entonces, por lo pronto, inmersos en esa dimensión material de la argumentación. Nuevamente, estos esquemas conceptuales son extralógicos, pero nos van a permitir, y yo voy a recordar un poco esa noción con la que empezaba mi exposición, cuando decíamos: los sistemas lógicos estructurados permiten controlar con precisión adecuada aspectos parciales de un determinado orden conceptual, lo cual permite la determinación de un concepto o la evaluación de un razonamiento mediante instrumentos analíticos eficaces en el contexto apropiado. Es decir, siempre tengo que disponer de un sistema conceptual adecuado. Y ese es uno de los problemas de la lógica deóntica. La semántica de la lógica deóntica no ha llegado a desarrollarse al punto de esclarecer una serie de paradojas que existen en torno a uno de los operadores básicos que hay, por ejemplo, el de la permisión. Si los permisos son permisos tácitos o son permisos explícitos, etc. Entonces, quiero insistir entonces en el punto de que siempre será necesario, siempre será indispensable disponer de un sistema conceptual para plantearnos qué es aquello que tiene que ser probado en un proceso judicial propiamente dicho. Otro de los puntos claves que tenemos que tener en cuenta aquí es que las descripciones se desdoblan en análisis de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo, y ambos, y esto tiene bastante de fenomenológico, hablando en términos filosóficos, uno siempre contará con un infinito número de puntos de vista respecto a los cuales pueda describir un hecho, un incontable para no enredarnos, y un incontable niveles de detalle en la descripción del hecho. Esto también es muy importante, porque tiene que haber una contextualización adecuada a la hora de abordar ese tipo de descripción de hechos y ese nivel de precisión o profundidad de los hechos. Y sobre esto no hay ni verdad revelada ni fórmulas mágicas. Yo pienso que allí toca operar con nociones bastante vagas, pero con las que nos movemos todos. Y yo voy a acudir nuevamente a Popper. Popper es enfático cuando dice los background, los sistemas de referencia de los científicos usualmente tienen que recurrir a nociones de sentido común. No hay una especie de varita mágica que le permita a uno afirmar: aquí ya llegué al punto en el cual inevitablemente tiene que ser aceptada una prueba de una hipótesis, mucho que nada que se le parezca. Ahora siempre nociones vinculadas al tema del sentido común. Quiero rematar lo relativo a la prueba de los hechos en el derecho en torno a lo que se conoce en el ambiente jurídico como las reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica se dividen en tres tópicos básicos. Uno, las pautas o criterios de orden científico, es decir, la ciencia; las pautas o criterios de orden lógico, la lógica; y lo que se conoce como máximas de la experiencia. Ciencia, lógica y máximas de la experiencia son las reglas de la sana crítica en el ámbito probatorio. Nuevamente, entonces, aquí nos vamos a encontrar con la lógica, no ya para plantearnos temas tales como la relación de derivabilidad entre premisas y conclusiones, sino la consideración de situaciones fácticas en donde los principios lógicos, donde los principios lógicos de no contradicción, de identidad y de tercero excluido juegan un papel protagónico. La idea es que deben respetarse las reglas que regulan inferencias válidas o leyes de implicación lógica en el ámbito de la lógica deductiva, pero digamos que en contextos extradeductivos o por fuera de la lógica deductiva también tienen que atenderse los principios de no contradicción,
principio de identidad y principio de tercero excluido. En el caso del principio de no contradicción, yo voy a mencionar solamente un ejemplo, pero que yo creo que es suficientemente ilustrativo. Es el caso de la coartada. Si a una persona la inculpan, la responsabilizan de algún tipo de acto, de la comisión de un delito o de un crimen, y esa persona demuestra que en el momento en que ocurren los hechos se encontraba, y eso puede llegar a estar probado, en otro sitio distante, o sea, existiendo simultaneidad entre la presencia de esa persona en otro sitio y la que se supone tiene que ver con la comisión del delito de que se trate, estaría operando allí el principio de no contradicción. Yo no puedo estar aquí si estuve en otra parte. La única manera de estar en otra parte distante es que no estuviera acá. Entonces, ahí habría una especie de reducción al absurdo. Yo no puedo estar y no estar al mismo tiempo en el mismo sitio. Es el principio de la coartada y opera a la hora de trabajar estos criterios de orden lógico en lo que tiene que ver con las reglas de la experiencia. El control de razonamiento vinculado al tema de la lógica deductiva y al tema de la lógica inductiva como probabilidad lógica y eventualmente como probabilidad estadística nos va a permitir contar con cánones que nos relacionan por un lado validez, por otro lado coherencia y por otro lado corrección lógica. Y hablo de corrección lógica y no de validez lógica para incluir la fuerza inductiva de los argumentos inductivos. Esto no alcanzamos a mirarlo en detalle, pero hoy por hoy se viene trabajando en el seno de la rama judicial de manera sistemática con toda esta serie de criterios. No hay algo mucho más desarrollado que esto, pero yo creo que esto significa un avance importante, por lo menos en nuestro país, en relación con nuestras prácticas recientes. En los últimos 10 años se ha venido trabajando bastante el tema de la lógica, el tema del razonamiento en talleres dirigidos o desarrollados mejor por jueces y por magistrados. Las máximas de la experiencia están, digamos que relacionados con ese background contextual, con ese telón de fondo constituido por el sentido común, y eso está referido también a los contextos culturales, a la famosa imagen del mundo con la que yo empezaba la charla. Ellos lo que hacen estas máximas de la experiencia es generar un conocimiento únicamente probable, pero tienen una virtud procesal, y es que invierten la carga de la prueba. Es decir, si alguien considera que una máxima de la experiencia no opera, debe probar por qué no opera. Un ejemplo clásico que hay allí en algún libro que se utiliza en los talleres de argumentación es tomado de uno de los relatos de Sherlock Holmes. Hay un establo, en el establo se sustrae un caballo, hay perros en el establo, los perros no ladran, luego alguien conocido se sustrajo el caballo, porque hay una máxima de la experiencia que nos dice que los perros usualmente no le ladran a personas conocidas. Eso es una noción de sentido común. Puede contraargumentarse contra ella, eventualmente se puede decir que los perros estaban drogados, habría que probar que estaban drogados, o que sencillamente eran perros mudos o cosas de ese estilo. O sea, las contrapruebas entonces corren a cargo de quien quiera refutar esas máximas de la experiencia. Y aquí también entonces estamos apelando a criterios de racionalidad que están funcionando para efectos de determinar una premisa. Téngase presente que en función de razonamientos o de inferencias inductivas por vía de máximas de la experiencia podemos llegar a determinar premisas que se refutan, que se consideran, que se asumen como verdaderas. Estas serán entonces probablemente parte de las premisas correspondientes a los enunciados empíricos que han sido objeto de prueba en el proceso. Yo quisiera, bueno, no sé si le pudiéramos dar curso a intervenciones de ustedes o hacemos eso, no sé. Normalmente hacemos un receso ¿cierto? ¿Tenemos receso? ¿De dónde sigamos? Si no hay preguntas.